En Historias de Neuquén, grandes historias que han marcado a fuego la memoria de los neuquinos. Buenas, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a este primer capítulo de Historias de Neuquén, en esta edición de podcast que vamos a hacer en colaboración con Diario Río Negro. Como habrán escuchado en el tráiler, en Historias de Neuquén lo que hacemos es repasar hechos que sucedieron en nuestra historia provincial y que, quedaron grabados en la memoria de los neuquinos. Quien les habla es Rafael Garrido y estoy acompañado de mi gran amigo Julián Enríquez. ¿Cómo estás, Julián? Hola Rafa, ¿cómo estás? Bueno, un saludo grande también para toda la audiencia y bien, bueno, como decías vos, vamos a repasar aquellos hechos, historias, casos, experiencias de vida también, ¿por qué no? Que han construido la historia de la provincia de Neuquén. Así que bueno, estamos también muy contentos de poder contarles a ustedes todos los capítulos que tenemos preparados para abordar en Historias de Neuquén. Bueno, en este primer caso vamos a hablar sobre un hecho que sucedió en la década de los 90, que tuvo mucha repercusión a nivel nacional, incluso mundial. Van a poder ver más adelante que fue la muerte, mejor dicho, el crimen del soldado Omar Carrasco en el grupo de artillería 161 de la ciudad de Zapala. Sí, el caso Carrasco resonó muy fuerte, bueno, ni hablar a nivel nacional porque marcó el fin del servicio militar obligatorio, una medida o un régimen que está impuesto desde en ese momento, hacia 90 años, y bueno, también marcó un poco el comienzo de una nueva etapa para las Fuerzas Armadas basadas en el, digamos, servicio voluntario, ya no algo forzado, y justamente, valga redundancia, obligatorio para la juventud que en ese momento salía del secundario y entraba a los cuarteles. Sí, de hecho para mí es un tema interesante porque justamente a partir de este caso muchas de las personas de nuestra edad, que tenemos 22, 23, no tenemos que hacer el servicio militar. Después de lo que sucedió con Omar Carrasco, Menem lo que declaró en ese momento fue que el servicio militar obligatorio pasaba a ser voluntario. Y bueno, creo que es una historia que es necesario traerla siempre a la memoria de los argentinos y más que nada de los neuquinos, porque hace a nuestra historia provincial y también nos da a entender por qué los jóvenes de nuestra generación no están obligados a hacer el servicio militar. Así que, si te parece, empezamos a contar la historia de Omar, quién era y cómo fue el inicio de todo este hecho que marcó a Neuquén. Sí, me parece perfecto y como una pequeña acotación me parece que de hecho no se sabe muchas veces por qué dejó de existir el servicio militar obligatorio y bueno, acompañó durante varios años también a la democracia moderna este régimen. Así que sí, empezamos a hablar de quién era Omar. Omar Carrasco era un joven oriundo de Cutralcó, de apenas 20 años al momento de su muerte, y bueno, había dado... había entrado en las características que el ejército pedía en ese momento para hacer la colimba, y al momento de ser reclutado, bueno, según mencionan sus allegados, sus padres, posteriormente en los medios, él no estaba nada contento con la idea de tener que hacer la colimba. Y recordando bien específicamente, el 3 de marzo de 1994 fue que entró Sí. al grupo de artillería 161 de Zapala. ¿Y qué sucedió en esos 3 días hasta que Omar fue declarado por parte del ejército como un desaparecido o desertor? Bueno, en esos 3 días, Omar Carrasco, según después se demostró en la investigación, recibió numerosos bailes. Los bailes eran una serie de torturas y maltratos que recibían los soldados que ingresaban a la fuerza, por parte de sus superiores o de los soldados que ya llevaban más tiempo ahí. Y durante apenas 3 días después de su llegada, Carrasco recibió una serie de maltratos, el 6 de marzo de 1994 fue declarado como desertor por el ejército después de esos primeros días realmente horribles que tuvo que pasar. Y el día que se empezó a problematizar qué había sucedido con Omar fue justamente por la participación de los padres que en su primer franco que tendría que haber tenido Omar, ellos lo fueron a visitar al cuartel y lo que sucedió fue que cuando llegaron empezaron a ver que todas las familias, todos los allegados de los soldados se saludaban por esos primeros días que habían tenido en el ejército y qué pasaba con Omar que no estaba ahí y
lo que sucedió también, que fue clave para que ellos empezaran a investigar qué había sucedido con su hijo, es que un soldado se acercó y les advirtió que a Omar le habían hecho algo, ¿no? Sí, les dijo que averigüen porque algo había pasado con Omar. Así después relataron algunos testigos que los padres, bueno, se quedaron esperando, como bien decías vos, la llegada de Omar, y bueno, apenas 15 días luego de su ingreso ya estaba desaparecido. En ese primer momento, luego de escuchar eso que le comentó otro soldado, los padres ya sospecharon, conociendo la personalidad que tenía Omar, que era una persona más bien tímida y cerrada, por decirlo de alguna manera, que no era capaz, o no creían que era capaz de tomar una decisión de marcharse del ejército, ¿no? Y nosotros también lo que buscamos en este programa es traer a colación las voces de personas que fueron parte de esos hechos. Y bueno, acá fue clave el padre de Omar. Si bien no pudimos entrevistarlo, entrevistamos al periodista que fue el primero que trató el tema en el diario Río Negro. Y lo que sucedió fue que Francisco, al no recibir respuesta por parte de las autoridades del ejército, lo que hizo fue acudir a los medios de comunicación. En ese momento, al medio que acudió fue al Río Negro y habló con Marcelo Castro, que escribió la primera columna sobre lo que había sucedido con Omar. Así que si te parece, escuchamos lo que decía Marcelo sobre ese primer momento, sobre ese primer contacto que tuvo con Francisco, el padre de Omar. Omar era un chico muy sumiso, chico muy de condición muy humilde, se había criado en un medio, una familia evangélica, entonces a ellos les llamó poderosamente la atención. No creyeron en esa información y lo primero que hacen es hablar con los medios, y en este caso habló con el diario Río Negro, recuerdo el papá de Omar, contando que efectivamente él no creía que su hijo se haya ido del cuartel. Bueno, en ese mes que estuvo supuestamente desaparecido, bueno, las marchas se multiplicaron en su ciudad natal de Cutralcó, una Cutralcó que ya estaba padeciendo las primeras situaciones complejas en cuanto a lo económico y lo social por la privatización de YPF, una situación un poco convulsionada, y a esto se sumaba la desaparición de uno de los jóvenes de la ciudad, en este caso Omar Carrasco, y junto a los padres muchos vecinos salieron a marchar. Finalmente, un mes exactamente después de que fue declarado como desertor, apareció su cuerpo a 700 metros del edificio principal del cuartel, en una zona conocida como el Cerro Gaucho. Era una parte del predio militar lindante a una estancia vecina, pero estaba dentro de las instalaciones militares todavía. Y lo llamativo de todo esto es que los soldados que encontraron el cuerpo de Omar, Omar estaba totalmente herido, tenía una costilla rota, un ojo reventado, dicen quienes lo vieron, pero tenía la ropa limpia, que era lo que llamaba la atención. Vamos a escuchar más adelante también, pudimos hablar con Claudio Espinosa, que fue compañero de clase de Omar, y él nos contó ese momento de rastrillaje en el que encontraron el cuerpo de Omar, que incluso advierte que habían hecho un primer rastrillaje y que no habían encontrado nada en el lugar, que después encontraron el cuerpo de Omar. Sí, era la segunda vez que ya, digamos, rastrillaban esa zona, y como bien decía, estaba el cuerpo apareció en el medio del campo, y no tenían ni siquiera signos de haber sido atacado por animales, y la ropa estaba limpia, y además era, según después se fue conociendo en la investigación, el pantalón que tenía en ese momento el cuerpo de Carrasco era varios talles más grande que él y estaba limpio. Entonces, bueno, ya ahí empezaron a encenderse las luces de alarma. Escuchamos entonces las declaraciones de Claudio Espinosa sobre ese momento en el que encontraron el cuerpo de Omar Carrasco sin vida. Nosotros después cuando lamentablemente lo encontramos a Carrasco estaba muerto cuando lo encontramos, nosotros esa parte ya la habíamos hecho antes todo ese recorrido un montón de veces, porque nosotros nos hacían hacer el peine que se llamaba, habíamos 100 soldados y distancia de un brazo cada uno a lo largo, y vos vas peinando así, vas por sectores. Yo iba en la punta, iba con el sargento, y cuando íbamos con Palacio y con todo eso, ves algo así raro. Cuando nos acercamos, vimos el cuerpo, hoy ya estaba descompuesto, tenía un ojo totalmente inflamado, casi dado vuelta, se le notaba casi un hueco en la costilla, porque tenía una costilla quebrada,
Lo ilógico y lo loco de todo esto, que nosotros cuando lo encontramos lo vimos, tenía la ropa limpia, un pibe que hacía días, muchas semanas que estaba desaparecido, que supuestamente estaba en el campo, que los animales no se lo habían comido porque había muchos perros, había muchas cosas, porque estaba ahí, y encima era atrás del ejército. Bueno, el proceso judicial estuvo tenido de algunas manipulaciones o versiones desde su inicio. En primer lugar, hubo una demora de la intervención de la justicia federal y se le dio mayor intervención a la justicia militar. El ejército argumentaba que todo había pasado dentro de sus instalaciones y por eso creía que tenía mayor autoridad para intervenir, aunque después, bueno, obviamente los padres denunciaron lo que estaba pasando ante la justicia federal. Muchas autoridades del ejército a nivel nacional acudieron a Zapala, entre ellos en el que el jefe del Estado Mayor del Ejército en ese momento, que era el general Martín Balsa, que bueno, se instaló prácticamente durante varios días en la ciudad de Zapala. Y en lo que hice hincapié fue que el ejército, excepto por la preocupación de los padres, era el primer interesado en descubrir quiénes habían sido los culpables del asesinato de Omar Carrasco. Eso me parece que... Sí, la intención del ejército era tratar de despegarse lo más posible de las versiones, de las primeras versiones que estaban corriendo. Bueno, hubo 3 detenidos iniciales por lo que había sucedido. El subteniente Ignacio Canevaro, que era el oficial en servicio esa semana, también los soldados antiguos que ya venían haciendo la conscripción, Víctor Salazar y Cristian Suárez. Bueno, ellos 3 fueron los 3 primeros detenidos y los acusados sobre lo que había sucedido con Omar. Y en ese sentido, el relato oficial que estuvo a cargo del juez Rubén Caro, lo que sentenció fue que Omar había sufrido el famoso baile durante esos 3 días, que había sido el blanco de burlas por parte del cuartel, y que había hecho mal una tarea, que Omar había hecho mal una tarea, por lo que le ordenaron hacer una imaginaria, que es un término que se usaba para hacer guardia. Sí, lo mandaron a hacer esa guardia y al otro día no se levantó debido a los fuertes dolores que tenía porque bueno, ya había sufrido bastantes golpes en esos bailes que mencionábamos y como represalia lo mandaron a limpiar el baño. Ahí en ese momento, en la tarde del 6 de marzo de 1994, fue la última vez que lo vieron con vida a Omar Carrasco. Y a todo esto, paralelamente del juicio que se estaba llevando adelante, también se empezaba a destapar una olla que era los soldados y la familia de soldados que empezaban a reclamar por los maltratos que recibían justamente los ingresantes en el ejército argentino. Era algo que se empezaba a problematizar a nivel nacional, ¿no? Sí, las familias de los conscriptos presentaban recursos de amparo para que sus hijos no tengan que regresar a los cuarteles, ¿no? Porque más que nada, bueno, en este caso los compañeros de Omar Carrasco, que bueno, digamos, un compañero de clase de sus hijos había sido, por lo menos en ese momento, se encontrado muerto dentro de las instalaciones del ejército. Y bueno, enfatizábamos en decir el relato oficial porque al mismo tiempo hubo una investigación que se hizo por otro lado que decía que no había huellas ni rastros biológicos ni ninguna otra evidencia científica que apuntara a Suárez, a Salazar ni a Canevaro como los culpables materiales del asesinato de Omar. Es que el testimonio clave o la prueba clave contra ellos 3 fue lo que había dicho ante la justicia Carlos Sánchez, otro soldado, que había dicho que, bueno, había hablado con Salazar y él le había comentado que bajo las órdenes de Canevaro, bueno, mataron a Carrasco luego de varios días de maltrato. Y eso da evidencia de la influencia que estaba teniendo las autoridades del ejército argentino sobre el proceso judicial, porque también Claudio Espinosa lo que nos mencionaba era que ellos cuando fueron a declarar junto a su grupo era que antes de ingresar les decían las mismas autoridades tengan cuidado con lo que van a decir porque después tienen que volver. Entonces eso era una amenaza que recibían por parte del ejército para no dar detalles sobre lo que le había sucedido a Omar. Sí, hubo una clara orientación, digamos, en la investigación en líneas generales y en ningún momento se consideró otras posibles hipótesis y Canevaro, Suárez y Salazar fueron los 3 apuntados desde un inicio y hasta el final en esta investigación inicial de lo que había pasado con Omar.
y que a día de hoy también siguen autopercibiéndose como inocentes, ¿no? Sí, los tres se siguen considerando inocentes, y en una investigación cuya única prueba había sido un testimonio, bueno, en el verano de 1996 los tres recibieron sus sentencias en la justicia de Neuquén. Bueno, precisamente el 31 de enero de ese año de 1996, Canevaro fue condenado a 15 años de prisión, mientras que Suárez y Salazar a 10 años. Al mismo tiempo, lo que hizo que ellos sean declarados culpables es que se bajó la tensión social que apuntaban al ejército argentino como los principales responsables del maltrato que recibían los soldados en el servicio militar obligatorio. Sí, se le dio un cierre al caso. Esa era la principal intención de las fuerzas, que ya venían con un fuerte desprestigio por las denuncias sobre los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, y esto fue un golpe final para la influencia que todavía tenían en cierta forma en la escena política. Sí. Y también lo que estaba sucediendo con los levantamientos de los carapintadas, que también problematizaba el papel que estaba teniendo en ese momento de la historia argentina las Fuerzas Armadas. Sí, una democracia que era muy joven todavía, apenas hacía 10, 11 años que estaba en pie en Argentina. Los acusados no estuvieron mucho tiempo en prisión. En noviembre del año 2000 tanto Suárez como Salazar salieron en libertad, y en febrero de 2004, apenas cumplió 8 años de su condena, Ignacio Canevaro salió en libertad. Bueno, otra de las hipótesis distintas a la oficial fue que Mario Guardia, otro sargento del batallón, había sido el responsable de la muerte de Carrasco. Era un militar con bastantes antecedentes de violencia y de golpes hacia los soldados, y de hecho él vivía dentro del cuartel al lado de una casa que estaba abandonada, donde según testigos comentaban que él solía golpear a los soldados ahí, y con un golpe característico en el pecho, de hecho les dejaba serias lesiones similares a las que habían sido encontradas en el cuerpo de Omar Carrasco. También otra de las posibles hipótesis, que tampoco fue barajada por la investigación oficial, fue que Omar Carrasco había recibido una atención deficiente por parte del hospital militar, y eso también señalaba que autoridades superiores a Canevaro, Salazar y Suárez habían tomado conocimiento sobre lo que estaba pasando, porque otra de las cosas que sucedía era que ningún superior tenía conocimiento, o decía no tener conocimiento sobre lo que estaba sucediendo. También un detalle que quería remarcar es que, a pesar de que Mario Guardia había mentido sobre sus actividades el día de la muerte de Omar Carrasco, nunca se avanzó en esa línea de investigación. Nunca pudo aclarar oficialmente qué había hecho el 6 de marzo de 1994, pero nunca fue considerado. Bueno, exactamente en ese marco de presión social que había en la Argentina, lo que decidió Menem fue pasar del servicio militar obligatorio al servicio militar voluntario. También una suerte de estrategia para su reelección, ¿no? Estaba terminando su primer mandato Sí, en 1995 sería reelecto cómodamente, y uno de sus principales argumentos en la campaña fue que había sido el presidente que había terminado con el servicio militar obligatorio, a pesar de que en un primer momento desmentía la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la muerte de Omar Carrasco. Bueno, por el lado de Canevaro, una mención que queríamos hacer es que él escribió un libro sobre su versión de los hechos, que es Atando Cabos, en el que se declara inocente y detalla lo que sucedió desde el día que ingresó Omar Carrasco hasta el día de su muerte. Y también en ese mismo libro lo que hace es responsabilizar a autoridades máximas del ejército argentino, y dice que en ese momento la presidencia de Menem estaba en cosas turbias, ¿no? En cosas ilegales. Sin embargo, quisimos contactarnos nosotros con él, pero nos comunicó que ya no está hablando del tema y que prefiere, no dar más entrevistas. Bueno, la muerte de Omar Carrasco marcó el fin de un sistema que ya llevaba, como decíamos antes, más de 90 años en la Argentina, y que empezaba a contar se empezaban a hacer públicos en realidad varios casos de maltrato, y con cada vez menos apoyo en la población. En un régimen democrático ya la población no quiso seguir mandando a sus hijos al servicio militar obligatorio. Bueno, en ese sentido, el maltrato que recibían los soldados también era en la comida que recibían, en las pocas horas de descanso.
Claudio Espinosa lo que nos decía era que eran condiciones inhumanas para ellos que tenían 18, 19 años, y lamentablemente el destrato que recibían los soldados en ese momento no podía terminar de otra manera que con una muerte, y en este caso fue la muerte de Omar Carrasco. El asesinato de Omar Carrasco, en definitiva, en el grupo de artillería 161 en Zapala, culminó con un sistema que hacía muchos años que estaba imperando y que permitió que nosotros y muchas generaciones de argentinos, en definitiva, desconocieran la colina. Bueno, gracias por acompañarnos en esta primera edición de Historias de Neuquén. Los invitamos a que nos acompañen en nuestra página de Instagram, que aparecemos como @historiasneuquenok, en nuestro Twitter, que si ponen Historias de Neuquén les va a aparecer. Tenemos un @ medio complicado que lo vamos a tener que cambiar. También en YouTube aparecemos, que en este video pueden buscar el video del caso Carrasco. Superamos las 1000 visitas hace poco, así que de nuevo quería agradecerles. Y vos, Julián, ¿querés decir algunas palabras más? No, también repetir el agradecimiento a vos y a toda la gente que nos escuche, que bueno, espero que nos sigan escuchando en Historias de Neuquén, y se vendrán más historias, más experiencias, más relatos, así que los invitamos a seguir oyendo Historias de Neuquén.